bienvenidos a este solsticio de verano, este evento que con mucho cariño queremos compartir con todos ustedes. Como decía Maga, pues la idea es tener un primer momento en donde entreguemos y transmitamos el contenido, y al final, cuando les indiquemos, entonces vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Así que pues los elementos que tengan dudas o las preguntas que les surjan, pues las van anotando por allí para que al final lo podamos compartir. Voy a empezar con un himno órfico al sol, que es el astro venerado en este momento, que me pareció pues bien interesante para comenzar esta actividad. Escucha, bendito, tú que tienes el eterno ojo que todo lo ve, titán de luz dorada, Hiperión, luz del cielo, autoengendrada, incansable, dulce, vista de los vivos, a la derecha padre del alba, a la izquierda de la noche, que templa las estaciones bailando con pies cuadrúpedos, buen corredor, sibilante, llameante, brillante, auriga, que dirige el camino con las vueltas del estruendo infinito, para el piadoso guía de las cosas bellas, violento con los malvados de la lira dorada, que arrastra el pulso armonioso del cosmos, que señala las buenas obras, niño que alimenta las estaciones, señor del cosmos, jugador de siringe, correr fuego, tus círculos. Muy bien. Con este himno órfico pues damos comienzo a esta actividad. Y bueno, primero comentar qué es el solsticio, ¿verdad? Muy breves palabras. Es un fenómeno astrológico y astronómico natural, en donde pues en este caso el 21 de junio se da el solsticio de verano, como lo vemos acá, y tenemos también el solsticio de invierno, que es el 22 de diciembre. En este caso, en el solsticio de verano, lo que se da es que el sol está en la distancia más larga a la Tierra y sus rayos caen perpendicular sobre el trópico de Cáncer. Este, digamos, es como el fenómeno astronómico. Y bueno, se da entonces que es el día más largo y la noche más corta del año. Por lo tanto, es donde hay más luz, es donde hay más calor. Y pues obviamente esto impacta no solo en la Tierra, sino en la fertilidad de la misma, en las estaciones y en muchas otras cosas. Y bueno, paralelo a eso se dan los equinoccios, que son otro fenómeno que podemos dedicarle otro evento como tal. Pero que bueno, esto digamos es el aspecto astronómico del mismo. Aquí viene la pregunta, una de las preguntas más importantes, ¿no? ¿Qué es la mitología? Creo que la mayoría de nosotros se le ha comentado, nos han comentado de que la mitología o el mito es un cuento o es una fantasía. Por ejemplo, se entiende que el mito es algo que no es real. Se utiliza la expresión como que esa cuestión es un mito, como tal evento es un mito, para designarle un aspecto de falsedad. Sin embargo, esto es una sola mirada, una lectura. Pero hay una lectura que ha sido mucho más potente, mucho más impactante a lo largo de la historia para estudiar la naturaleza y la mentalidad de distintos pueblos, como es la acepción del mito como un relato sagrado. Así, por ejemplo, lo define Platón. ¿Y qué es lo sagrado? ¿Y qué es lo profano? Lo sagrado es aquello que es eterno, que siempre está ocurriendo constantemente, que no está sujeto a un tiempo y un espacio determinado. Eso es lo sagrado. Y lo profano es aquello que pasa sin sentido y que no me deja ninguna enseñanza, ninguna experiencia, y que simplemente pues,
pasó por mi vida, eso es lo que pasa. Entonces, en este caso la mitología tiene esa acepción. Además, hay otra definición que hace Mircea Eliade, que es una de las mitólogas más y antropólogas más reconocidas. Ella dice que el mito es un relato que nunca ocurrió, pero que está ocurriendo constantemente. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de un plano psicológico. Y no sé si ya saben, pero la mitología ha sido la base, incluso, para el desarrollo de varias ramas de la psicología, y en particular la más emblemática que nos hace recordar es el psicoanálisis. Por ejemplo, Freud y Jung arman toda su teoría a partir de, por ejemplo, la tragedia de Sófocles, que es Edipo. Y además la mitología tiene un aspecto muy importante, que es prácticamente, me he dado cuenta que es una necesidad humana. No es como que yo decido acercarme a la mitología o alejarme. No, la mitología es algo que está en nuestras vidas constantemente, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Por ejemplo, nosotros creemos que la mitología es algo de por allá, de unos antiguos que no sabían mucho de la vida, entonces como no sabían que el rayo se llamaba rayo, entonces como eran tan idiotas, pues le pusieron Zeus, bueno, hay que llamarle de alguna manera. Sin embargo, hoy en día nosotros también tenemos nuestra mitología, y a la juventud, a las nuevas generaciones, nos llama mucho, y a todas las generaciones en particular, siempre nos ha llamado mucho las cosas que nos acercan a los símbolos y a la identidad con lo sagrado, ya sea un reflejo, ya sea verdad. Por ejemplo, hoy en día nos gusta mucho Harry Potter, nos gusta mucho Star Wars, nos gusta mucho El Señor de los Anillos, nos gusta mucho Juego de Tronos, ¿no? Y una serie de series, películas que han sido, digamos, que han sido referencia para estas generaciones. ¿Por qué? Al estudiarlas comparativamente, vemos que se repiten símbolos y claves mitológicas que han sido dadas a lo largo de la historia. Y además es otra necesidad humana, porque si no se hace desde la luz, se hace desde la oscuridad. Por ejemplo, ¿por qué surge el fanatismo, por ejemplo? ¿Y por qué es tan poderoso el fútbol, por ejemplo? ¿Por qué hay tantos jóvenes que de repente crean una alianza, una identidad, por ejemplo, con grupos de delincuencia o con grupos de la mafia? Justamente se ha visto que estas estructuras tienen elementos que nos conectan con la mitología. Por ejemplo, en el fútbol tenemos uniformes, colores, escudos, himnos, sentido de pertenencia, conquistas, logros, retos, ¿no? Estos son elementos que se dan, pues, en la mitología. Lo mismo en la mafia, ¿no? Te colocan un tatuaje que te identifica con la familia, ¿no? Ya hay jerarquías, te van dando grados, tienes reconocimiento. Todos esos elementos nos atraen, pero que como no lo hacemos consciente, pues aparecen inconscientes. O sea, un pueblo hace, pero entonces para conocer la calidad de los pensamientos y la calidad de la creación de un pueblo, entonces puedes mirar su mitología. Entonces, eso, ¿en qué creemos nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que nos mueve? Bueno, ahí va a estar nuestro pensamiento. Y bueno, como otra importancia que tiene es que nos sirve como espejo para conocernos a nosotros mismos, porque si partimos de la idea de que el mito es un relato que ocurre constantemente en nuestra vida, entonces a partir de esos relatos podemos tener una referencia de lo que también va a pasar en nuestras propias vidas. Por ejemplo, siempre hemos visto la trayectoria del héroe, o vemos en la mitología, por ejemplo, las clásicas, en la Ilíada, en la Odisea, que hay guerras, que hay dos bandos, que hay dos naturalezas, que están en constante conflicto.
Bueno, eso que ocurre en el relato ocurre también dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, hay una batalla constante entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Siempre estamos allí, ¿no? O sea, nos planteamos un proyecto y nos parece fascinante, pero de repente hay días que mi emoción no acompaña para plasmar ese proyecto, o también hago todo lo contrario. Entonces, hay una batalla dentro de nosotros mismos, y la idea, en este caso, por ejemplo, no está afuera, sino está dentro, y nos sirve como espejo precisamente para conocernos. Y lo paradójico es que muchas veces hemos ignorado la metodología y hay cosas que siguen ocurriendo, que siguen haciendo incluso daño hoy en día, pero nosotros no vemos, no la reflexionamos, porque solo tenemos ojos viendo hacia afuera y nunca hacemos la reflexión hacia adentro. Y bueno, acompañando al mito, ahí está el símbolo, que el símbolo es, podríamos traducirlo como una imagen que tiende un puente entre justamente el mundo profano y el mundo sagrado. Es una imagen que nos conecta con una idea universal y atemporal. Por ejemplo, el sol es un símbolo, efectivamente, pero el sol nos puede traducir o digamos nos puede conectar con lo que muchos ha sido la sabiduría, la luz, el calor, la vitalidad. Entonces, yo no necesito, para transmitir un mensaje, yo no necesito escribir todo un tratado, ¿no?, sobre la luz, sobre la sabiduría, sino que si yo quiero encriptar un mensaje, pongo un sol y ese sol en la imagen va a tener todo ese contenido. Entonces, es algo que han utilizado todas las tradiciones clásicas para transmitir un mensaje que hoy en día sigue siendo súper válido. Ya lo vamos a ver. Sí, bueno, también mencionar que esto es como una concepción que se tiene muy comúnmente al hablar de mitología o al hablar de culturas antiguas, al hablar de estos pueblos, y es que las personas tal vez no tienden a diferenciar mucho el tema de la mitología y la religión. ¿Cuál es la diferencia que se puede encontrar entre la mitología y la religión? Como comentó Alejandro, la mitología es utilizar estos cuentos simbólicos para representar una idea interior, mientras que la religión va más en tema de cultos y de adoración a deidades. Se pueden complementar y se pueden encontrar en lo mismo. Por ejemplo, hay personas que hablan de la mitología hindú, pero hay otras personas que hablan de la religión hindú, y se puede ver como lo mismo, pero no es exactamente el mismo término, son términos distintos. Y bueno, para estudiar lo que es propiamente la mitología, vamos a hacer como un pequeño recorrido en lo que son todas las culturas, o gran parte de las culturas antiguas de los pueblos originarios, y cómo ellos veían el tema del sol, cómo veían esta concepción de este ser poderoso y qué significaba para ellos. Yo sé que para muchas personas pues el tema de la mitología no es muy habitual, no es muy común, y me han manifestado muchas veces cuando hablo de estos temas que se les hace muy complicado por el tema de los nombres, que son nombres muy raros, que no hay mucho manejo de términos, que son tal vez muy densos. Vamos a concentrarnos no en los nombres, no nos vamos a concentrar en los significados, ¿será que significa esto? No, solo vamos a fijarnos en las claves que se repiten en cada uno de esos mitos, para que sea más sencillo poder entender el mensaje que queremos transmitir. Vamos a empezar con lo que es la mitología griega. En la mitología griega, el primer representante del sol que tenemos es el dios Helios. Quiero acotar que en lo que es la cultura griega antigua, pues se le puede dividir en tres periodos: la cultura griega prehelénica, la cultura helénica y la cultura grecorromana o grecolatina. Helios era adorado en la cultura prehelénica. ¿Quién era Helios? Helios era la viva representación o personificación del sol. Se le describe como un ser, un hombre de cabellos dorados, muy apuesto y muy poderoso, que montaba un carruaje tirado por caballos y que cruzaba por todo el cielo montado en su carruaje. Esta era una fuerza titánica. ¿Qué significa que sea una fuerza titánica? Dentro de la mitología griega específicamente, los dioses tienen como distintos rangos.
o bueno, las divinidades tienen distintos rangos. Están los titanes, están los dioses, están los semidioses y están los humanos. Las fuerzas titánicas, lo que se le llaman las fuerzas titánicas, se les refería como fuerzas desmesuradas y súper ultrapoderosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ellos el sol era una fuerza inminente que estaba por encima de todas las cosas. Helios era un ser muy poderoso. Bueno, sus cultos prehelénicos se desarrollaban sobre todo en los meses de julio y agosto, o sea, más o menos por estas fechas, entre la inconexión del solsticio de verano y el equinoccio de primavera, me parece que de otoño. Y bueno, eran cultos sobre todo relacionados con el tema del deporte, con el tema de juegos, de carreras, o sea, como que los cultos de adoración a ellos tenían mucho que ver con la salud, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y pues este tenía un rol distante dentro de los mitos. ¿Qué significa que tiene un rol distante dentro de los mitos? Y es que muchos dioses, vamos a ver que dentro de los cuentos van a tener o participaciones en donde intervienen con los humanos o participaciones donde se mantienen a margen. Helios siempre va a estar en su rol de cruzar los cielos a través a cruzar los cielos en su caballo. Él nunca va a bajar, él nunca va a intervenir, va a hablar con dioses, va a dar sus testimonios, pero nunca va a intervenir. Entonces vamos a ver como para los griegos el sol era un ser distante. Ahí podemos ver una clave también psicológica que en algunas ramas se utiliza, que se le llama despertar el observador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para poder observar una emoción o un pensamiento, digamos algún defecto emocional o algo, debo distanciarme al menos un poco de aquello que está sucediendo. Por ejemplo, si tengo un ataque de ira, si tengo un pensamiento, digamos, de odio, yo para poder identificarlo tengo que observarlo. Entonces, por eso la distancia del observador. El sol que tiene mucho que ver con la visión. Entonces Helios siempre está arriba, precisamente por esto, por esta cualidad de ver a lo lejos lo que está ocurriendo para poder yo observarlo. Porque si yo estoy encima, tengo ira, pues no puedo verlo. De allí la importancia del espejo psicológico para poder observarlo. Sí, y bueno, en relación a ese mismo tema, pasamos con otra deidad griega, que sí se adoraba en los cultos helénicos, o sea, en el segundo periodo de la Grecia antigua, y es el dios Apolo. ¿Quién es Apolo? Bueno, Apolo era el dios de las artes, la belleza y la música. Y sí era un dios, no era un titán. Y pues por sus cualidades se le connotó como el dios del sol posterior a Helios. Bueno, se le describe como un hombre muy apuesto, de cabellos dorados, que bueno, estaba también como con su tema relacionado con la lira y con la música, pues él se decía que portaba una lira. También está relacionado con el arco y la flecha, esa era su arma. ¿Qué nos dice esto? Que al igual que la cuerda tensa de una lira y la cuerda tensa de un arco, Apolo también era un dios que era muy recto, era muy firme, muchas veces se le refería a él como un dios vengativo, era un dios que no le gustaba que las cosas se cuadraran, que se descarrilara, él era muy ordenado. Y esa era más que todo su participación dentro de los mitos. El símbolo zodiacal que se apropia a Apolo es el símbolo de Leo. Y el símbolo de Leo es el símbolo del león. Y el león es el animal que representa al sol. Los cultos a Apolo se daban sobre todo en la parte de lo que era la antigua Esparta, o lo que en ese momento era Troya. Y se le llamaban los cultos cárneos. También eran cultos que tenían mucho que ver con la salud, con la medicina y con el deporte. Y al igual que Helios, era un dios distante, porque él era como que buscaba que las cosas se hicieran siempre de una forma. Cuando no se hacían, pues ahí sí como que metía mano, tenía que intervenir de alguna forma, pero él siempre trataba de mantenerse a margen de la humanidad, no le gustaba mucho
involucrarse con todo. Y de hecho, incluso en mitos como los de la Ilíada, Apolo se refieren a él como el que hiere de lejos. Entonces él siempre tenía propiedades de estar distante, de estar como a la observación de todo lo que estaba sucediendo, más no se involucraba propiamente en eso. Sí, y bueno, esta propiedad de la lira, por ejemplo, de ser arquero, los dioses, en este caso Apolo, este tipo de dioses normalmente son esos, como guerreros de arco, por la tensión que tiene digamos, su característica, y también porque busca la armonía. En este caso la lira, que es un instrumento armónico, al igual que, bueno, eso se va a transformar en la historia como el arpa o la guitarra, también es un instrumento armónico, a diferencia de lo que es, por ejemplo, la flauta, que es un instrumento melódico, que es de otro tipo de dioses, como el dios Pan, por ejemplo, que es otro tipo de música más llegando a los celtas. Entonces, incluso en la música y en las artes se representa lo que es lo apolíneo en contraposición a lo que es lo dionisíaco. Lo apolíneo busca eso, la precisión de la distancia. Y bueno, es interesante que el símbolo de su hermana, Artemisa, que es su hermana gemela, que es la luna, la diosa de la luna, se le trae a colación o se le veneraba en este tiempo también con el trópico de Cáncer, porque bueno, es interesante que la luna creciente que se forma en estos momentos, eso es como el arco pensado. Sí, bueno, y la representación como sobre todo gráfica que querían dar los egipcios de Apolo y el tema del arco es que el arco de Apolo significa los rayos solares que impactan en nosotros. Ahora vamos a pasar a lo que es la cultura romana, con un dios que no es exactamente del sol propiamente, pero que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, y es el dios Jano, que es una deidad que se adoraba en la antigua Roma. ¿Quién era este? Este era el dios de las puertas, del inicio y del fin. Este se le describía, aquí en esta representación no se le nota mucho, pero era descrito como un dios de dos caras, con una cara de un anciano y una cara de un joven. Por su tema de ser el dios de los comienzos, de los finales, de los portales, de las transiciones, y por todo esto que se está describiendo, pues es reconocido como el dios de los solsticios propiamente. Y aquí entra el tema, la otra parte de esta celebración, y es que Jano tenía dos cultos, el Jano Inferni y el Jauna Coeli. ¿Qué es esto? El Jano Inferni es el solsticio de invierno, que para nosotros en el hemisferio norte se nos da en diciembre, mientras que el Jano Coeli es el solsticio de verano que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo se traduce? El Jano Infernal y el Jano del comienzo. Más adelante vamos a explicar qué significa esto de infernal. Y bueno, sí, por ejemplo, Platón trabaja este tema y él dice que las escuelas, en los mitos, pero también, aparece en el mito de la Odisea, cuando Ulises llega a Ítaca, él en la isla se despierta y al levantar la vista lo que ve son dos puertas, una chica y otra más ancha. Por una entran muchos hombres y por la otra salen los dioses. Entonces, él dice que ese es el movimiento del proceso de la conciencia humana y de las escuelas de filosofía. Por ejemplo, en las escuelas de filosofía entran muchas personas. Por ejemplo, nosotros vinimos hoy, qué bonito, todos somos muchísimos, pero realmente los que se mantienen en el tiempo a trabajar estos elementos vivenciales son pocos. Por eso, porque la puerta se vuelve, hay una ancha para entrar y una angosta para salir. Entonces, sí. Bueno, ahora cruzamos a otra cultura muy interesante, que es la cultura egipcia, donde tenemos al dios Ra. Bueno, el tema de Egipto es un tema muy importante e interesante, ya que Egipto es tan antiguo que sus mitos están asociados a muchos dioses. Al estudiar la mitología egipcia, vamos a encontrar que el mito de la creación se le asocia a uno, a otro, y como que no está muy claro quiénes son o sea, así como que están claras algunas cosas puntuales, pero por ejemplo el mito de la creación
está asociado a distintos dioses. Y a Ra es uno de ellos. Pero Ra, aparte de ser el dios creador, es el dios del sol dentro de la mitología egipcia. Es descrito como un hombre con cabeza de halcón. Sí, todos estamos enterados de que los egipcios pues representaban a sus deidades con cabezas de animales o de seres extraños. Ahí se puede apreciar más o menos. Él se le describía también con que portaba el disco solar sobre su cabeza. Era como su símbolo en representación de que era el dios del sol. Y se le describía montado en una barca, cruzando los cielos todos los días y todas las noches. Bueno, él tiene un rol interesante en los mitos, ya que él parece tener como dos caras o dos posiciones. Lo primero es que cuando él se convierte, él cuando crea el mundo y crea a la sociedad egipcia, pues él se convierte en el primer faraón de Egipto, en su versión del mito. Se convierte, el primer faraón de Egipto se convierte en el rey, se dice que con él se alcanza la edad de oro de Egipto, o sea, con el sol se alcanza la edad de oro. Pero él, pues como había bajado a la tierra a ser faraón, pues él la había adoptado como una cuestión de humanidad y ya se estaba volviendo, ya estaba envejeciendo mucho. Entonces pues él no estaba ya en condiciones de comandar, entonces él relegó su poder a un descendiente llamado Horus. Y entonces después de él dejar ese cargo, fue donde empieza él con su travesía montado en su barco a cruzar todos los cielos para vigilar la tierra de Egipto. De hecho se dice que uno de los símbolos de Ra es el ojo de Ra, y se decía que el sol eran los ojos del cielo. O sea, se vuelve a presentar este caso de que el sol desde su posición elevada cruzando los cielos podía ver todo, y nos da a entender que en ese momento de este dios seguía siendo un dios distante. Ra hacía en estos viajes a los infiernos, en estos viajes del cielo, hacía el movimiento de que salía en las mañanas, llegaba al mediodía, iluminaba toda la tierra de Egipto, y cuando llegaba la hora del crepúsculo se sumergía en los mares lejanos. Se decía en la tradición que cuando Ra se sumergía en los mares, entraba en los infiernos. ¿Por qué Ra entraba en los infiernos? Porque se decía que él tenía que combatir con el mayor monstruo de Egipto, que se le llamaba Bofit, pero que en síntesis se le referencia como la oscuridad o el caos, el desorden. Entonces pues es interesante que Ra hace esos viajes todos los días. O sea, durante el día sale, nos da luz a todos, y durante la noche baja a pelear con ese monstruo. Se dice que los momentos donde Ra pierde la batalla es cuando ocurren los eclipses solares, pero como la fuerza de Ra es tan grande, pues se logra liberar del monstruo y vuelve a salir el sol, vuelve a descender a los infiernos, vuelve a salir el sol, y así constantemente sus ciclos día tras día. Sí. Bueno, Aquí está la representación de él más clara, más evidente. Bueno, ahí vemos una percepción filosófica muy interesante, que es que se puede leer desde la filosofía natural que la naturaleza tiene unos ciclos, que tiene unas leyes, y que esas leyes pues nos influencian, o sea, influencian a la tierra, influencian a los astros, pero también nos influencian a nosotros. Y por lo tanto, eso, como el ímpetu de la mitología es aprender de la naturaleza para vivir en consonancia con las leyes, porque si nosotros ignoramos las leyes igual van a seguir ocurriendo, solo que nos van, digamos, a afectar sin siquiera nosotros saber por qué ocurre. Entonces, los egipcios tenían una percepción de vivir en consonancia con estos ciclos, ¿no? Porque de alguna manera también eso, como el sol como símbolo, en este caso la sabiduría o la luz o digamos la virtud, no sirve si no es otra cosa para meterse y para nadar justamente para darle luz a las pasiones, para darle luz a las emociones, que son lo que representan el mar. Entonces, ninguna persona puede transformarse a sí misma, puede mejorarse, puede generar un cambio si no se observan nuestros defectos, nuestros vicios, para poder mejorar. Entonces, ese movimiento que hace el sol también lo hace nuestra conciencia según esta perspectiva. Bueno, vamos a continuar con este tema
del estudio de los dioses, y pues esta vez vamos a pasar un poco más rápido porque ya vamos a ver que en las distintas otras culturas que voy a hablar se repiten mucho los símbolos que ya mencionamos anteriormente, entonces no es necesario profundizar tanto. Vamos con la cultura nórdica, en donde la deidad principal referencia del sol era la diosa Suna, o en algunos casos pues se le nombra propiamente como diosa sol. Qué interesante tiene Suna, que es la primera deidad que vemos que personifica al sol como un ser femenino. Bueno, ella era la diosa del sol, se le describe como una mujer muy bella, de cabellos fogosos, montando un carruaje alrededor de los cielos, perseguido por un monstruo, que cuando el monstruo la alcanza es un eclipse, pero que constantemente está haciendo ese viaje por los cielos. Y bueno, al igual que lo mencionaba anteriormente, ella solamente cumple su rol de vigilar los cielos, de hacer este viaje, no interviene en los mitos como tal. En los nórdicos tenemos otra deidad que se llama el dios Frey. ¿Quién es Frey? Frey es el dios del sol naciente. Se le describe como un hombre muy verde, los cabellos dorados, y su culto era el culto de Yuli. Que es interesante detenernos un momento con Frey. Y es que Frey es un dios diferente, un dios solar, muy opuesto a los que hemos estado mencionando y a los que voy a mencionar. Y es que aquí es donde aparece la diferenciación que hay que hacer importante sobre los dioses del sol. Existen dos tipos de dioses del sol. Están los dioses que representan al sol y los dioses solares. Manejemos este concepto porque es importante. Los dioses del sol son los dioses que representan y tienen cualidades del sol, como los mencionados anteriormente, Apolo, Helio, Ra, mientras que los dioses solares son divinidades que tienen comportamientos de la acción del sol propiamente, pero que no necesariamente pueden ser dios del sol. Por ejemplo, Frey era el dios del sol naciente, pero él también se relacionaba con la fertilidad, se relacionaba con la guerra, se relacionaba con la agricultura. Entonces es un dios que está muy relacionado con la tierra. También dentro de su culto pues tiene su razón, y es que dentro del panteón nórdico hay diferentes estilos de dioses, y Frey pertenecía a los dioses de la naturaleza. Entonces, ¿por qué el sol? ¿Por qué hay dos soles? ¿Por qué hay un sol en el cielo y por qué hay un sol que baja a la tierra? Y su culto del Yule es un culto que se realiza en el solsticio de invierno. Y es un culto que, bueno, que aquí tiene algo interesante, y es que es un culto donde se solían adornar árboles pinos y se dejaban regalos por debajo del árbol. Más o menos entendemos el tema. Y bueno, dentro de los nórdicos también existía otra deidad que se llama Balder. ¿Quién es Balder? Bueno, este era el dios de la luz y el conocimiento. Era descrito, ya saben, y este tiene un mito muy interesante. Y es que Balder, al ser el dios de la luz y del conocimiento, era un dios demasiado importante para los dioses y para los hombres. Era un dios que no le podía pasar absolutamente nada. No nos podemos quedar sin la luz, no nos podemos quedar sin el conocimiento, no nos podemos quedar sin la sabiduría. Entonces Odín, su padre, le pide a todos los dioses y a todas las criaturas, a todos los seres vivos del mundo, hacer un juramento de que no vamos a matar a Balder. Balder va a ser inmortal. Entonces, todos hacen el juramento y Balder se vuelve medianamente inmortal. ¿Por qué digo medianamente? Porque el muérdago, la planta muérdago, no hace el juramento porque dice, no, que yo soy muy inofensivo, yo para qué voy a hacer ese juramento, yo no pienso matar a Balder en ningún momento. Entonces un dios muy malvado, llamémoslo malvado, pues sabiendo que el muérdago no hizo este juramento, le pide a un ciego que envuelva una flecha con el muérdago y que le dispare a Balder para comprobar de que era inmortal. Como evidentemente pasó, pues lo mató. Y se dice que cuando Balder muere, empieza el apocalipsis dentro de la mitología nórdica, lo que ellos le llaman el Ragnarok, que es el apocalipsis. Y se dice que cuando Balder viaja a los infiernos y este resucite, cuando llegue el Mesías o el Salvador, es que el apocalipsis se va a acabar. Más o menos es interesante ese símbolo. Y sus cultos germanos sí se hacían, o sea, lo que es germano se refiere a los nórdicos, sus cultos sí se hacían durante el solsticio de verano. Eran cultos de adoración de una fogata, de encender fuegos y eso, de noche.
Y pues hacer cantos y bailes como, bueno, para recordar a Baldur, de recordarle que tiene que volver, recordarle que tiene que volver a traernos esa luz, esa sabiduría, porque pues la humanidad está sufriendo mucho sin él, está pasando por un apocalipsis. Bueno, ahora pasemos a la mitología celta, con Lugh. ¿Quién es Lugh? Dios de las artes, la artesanía y el sol, es descrito, cabellos dorados, muy bello. Es un dios solar, es decir, al igual que Frey mencionaba anteriormente, este dios baja a la tierra e interviene porque está relacionado con las artes y la artesanía y todo ese proceso. Y su culto es el culto de las Lugnadas. ¿Qué es este culto? Pues es básicamente un culto muy similar al que se le hacía al mencionado anteriormente Baldur. Encendían fogatas, alrededor de él pues bailaban y hacían cánticos. Y era respetado. Lugh dentro del panteón celta era el dios por excelencia, o sea, era el primer dios, el dios principal y el más adorado. Y de la mano de Lugh viene el símbolo de la cruz solar, y es un símbolo muy interesante. Y es que para entender el símbolo de la cruz solar tenemos que ver el mapa de las constelaciones que rodean al planeta. Como comentó Alejandro, el tema del solsticio de verano entra cuando estamos alineados con la constelación de Cáncer. El solsticio de invierno se da con la constelación de Capricornio. Y los equinoccios, otoño y primavera, se dan con la constelación de Aries y Libra. Formando eso, la rueda del zodiaco más los signos zodiacales, pues tenemos el símbolo de Lugh, que es la cruz solar. Y se dice pues que este símbolo es uno de los símbolos religiosos más antiguos que tiene la humanidad. O sea que el tema de la adoración del sol pues viene de muy atrás. Y dentro del panteón celta también está quien es Dana, que es la diosa madre, quiere decir que es la diosa bueno, que da vida a toda la humanidad, que también está muy relacionada con los mares y eso, pero es la diosa del sol y de la luz. Se describe como una mujer muy bella, de cabellos frondosos, que tiene un culto en verano relacionado con el fuego, y que, a diferencia del mencionado anteriormente, ella sí mantiene su rol de diosa distante, de diosa vigilante. Ahora entrando a la mitología japonesa, en Japón la adorada es Amaterasu, que es la diosa del sol, la luz, la sabiduría y el poder. Amaterasu es la diosa principal y diosa por excelencia dentro del panteón japonés. No hay nadie más fuerte que ella, no hay nadie más grande que ella. Nuevamente aparece, bueno, en la mencioné anteriormente y esta, aparece la idea del sol como una figura femenina. Es descrita, muy bella, no de cabello amarillo ni fogoso, pero era muy bella, porque representaba pues también la belleza. Y ella, pues en su rol de líder, como era la jefe de su panteón, pues era más de su rol de diosa de la sabiduría. Ella era una diosa que ponía muchas pruebas a muchos dioses, por ejemplo a su hermano Susano, lo expone al tema del viaje de los infiernos que comentaba Alejandro, lo expone pone a la humanidad en muchas pruebas, pero la humanidad también la necesita mucho, porque en muchos mitos que se relatan en el Kojiki, que es el libro sagrado de los japoneses, pues se menciona que cuando Amaterasu no está, es un desastre, tanto para los humanos como para los dioses. O sea, por ejemplo, el dios de la luna, cuando no está acompañado de su hermana, ese dios se vuelve loco. Susano, cuando no está acompañado de su hermano, se vuelve loco. La humanidad, cuando está sin Amaterasu, pues viene la noche, viene el caos, viene el peligro. Entonces es un dios que también representa como el cuidado, ¿no? El poder, o sea, ella es la madre, es la cuidadora. Sí, bueno, ahí podemos mencionar un símbolo que se repite, que es el fuego. No sé si han visto, y de hecho las fiestas que se repiten en varias culturas es el culto al fuego, la fogata y la danza en torno a él. Porque el fuego tiene varias cualidades igual que el sol. Más que la danza, el movimiento, porque también está el deporte y eso. Es que el fuego siempre es vertical. ¿Sí? Por ejemplo, si prendes un fuego, así lo prendes hacia abajo, él va a ir hacia arriba, ¿no? Y siempre busca lo superior. El fuego tiene una característica también que es generoso, naturalmente, ¿no? O sea, si yo prendo un fuego y te prendo uno a ti, no es que mi fuego se va a acabar, sino se puede multiplicar naturalmente. Entonces, estos movimientos de los dioses que bajan
tiene que ver con que la sabiduría, para que sea sabiduría propiamente tal, debe ser transmitida, sí, debe ser compartida, para que sea realmente un saber vivir. Si yo creo que sé algo, pero trato de decírtelo a ti, pero no hallo o sea, no me salen palabras, no me salen ejemplos, y yo ni siquiera vivo de acuerdo a esa enseñanza, pues no es sabiduría. Entonces, es interesante porque hay una conexión entre la sabiduría, el sol, la luz, y la conexión con los otros seres humanos. Por eso ahí vemos que tantos sabios de la humanidad no se han reservado el conocimiento para sí mismos, sino que lo han compartido, han generado escuelas, han generado movimientos, han dado la vida por esa enseñanza. Entonces, es el movimiento de la conciencia de estos dioses. Sí, bueno, continuando con ese mismo tema, ya es el tema de los dioses que bajan y tal, vamos a profundizar más adelante, después de una breve pausa que vamos a hacer ahorita. Bueno, entrando en la mitología hindú, tenemos a Surya, que era el dios del sol y del fuego, es descrito como un ser muy bello. Los cultos a Surya eran también muy interesantes porque se relacionaban muy, bueno, la figura del dios se adornaba mucho, tenía que ser un dios muy bello, un dios con ornamentaciones, flores, joyas, tenía que haber mucha presencia de belleza y eso. Y el culto a Surya era muy interesante porque se daban en los meses de julio y agosto, y eran cultos que tenían que ver muy propiamente con la salud. O sea, durante estas épocas del año, los gobernantes de sus pueblos tenían que hacer gran énfasis en el cuidado de los enfermos, en énfasis en los cuidados de las personas en situación de calle. O sea, tenían como que darle ese calor a todas las personas. Y sobre todo, aparece, bueno, una de las enfermedades que más agraviaban en esas épocas era la enfermedad de la lepra, que la lepra está relacionada con la humedad. O sea, vuelve a aparecer el tema del agua y el fuego, o el agua y el sol, como un tema a destacar, un tema resaltante. Y Surya pues también era un dios líder, entonces no intervenía mucho. Ahora pasamos al otro lado del charco. Vemos que el tema de la mitología en adoración al sol no solamente se limita a los pueblos europeos y a los pueblos asiáticos, sino que es algo que también llega a nosotros. Y es que comentábamos nosotros, todos estos pueblos, todas estas culturas, todos estos relatos que yo les he mencionado, han sido celebraciones que se dan en el hemisferio norte del planeta. ¿Qué quiere decir que se leen en el hemisferio norte del planeta? El solsticio de verano para nosotros es ahorita, y el del solsticio de invierno es en diciembre. Pero es que en el otro, por debajo de la línea ecuatorial, el tema es al revés. El solsticio de invierno es ahorita, el solsticio de verano es en diciembre. Eso no exime a pueblos como la mitología inca del Perú, son del hemisferio sur, a celebrar también el sol en estas fechas. Lo celebraban a través del dios Inti. ¿Y quién es Inti? Bueno, Inti es el dios del sol y las riquezas. Tiene un origen interesante, ya que no es el dios primordial, no es el dios creador, pero es hijo, o sea, el sol es hijo en estas culturas, el sol es hijo de los dioses primordiales, de los dioses creadores. Al igual que el tema de los faraones en Egipto, los emperadores incaicos se decían que eran los descendientes de Inti. Inti tiene diferentes símbolos interesantes. Por ejemplo, Inti no era una personificación. Nosotros estamos acostumbrados a dioses personificados de alguna forma, que tienen cuerpo, son seres antropomorfos, ¿qué te dicen? Y bueno, entonces de alguna forma tienen como esa relación. Inti no, Inti era representado a través del oro, Inti era una máscara, Inti era una corona, Inti era, bueno, por su asociación a las riquezas, estaba muy relacionado con el mineral del oro. Y se decía que el oro era el sudor del sol, o sea, el sudor de este dios. Es muy interesante entender al oro como un símbolo de todos los soles, no solamente y bueno, por ejemplo, los chinos también relacionan mucho el tema del sol con el oro y las riquezas,
con la diosa Shinche, creo que se llama. Y ¿qué quiere decir esto? Bueno, en nuestra composición bioquímica, biofísica, no sé cómo se puede decir, nosotros contamos con oro dentro de nosotros, y al igual que muchos otros minerales. Es decir, nosotros contamos con ese sol, con ese Dios dentro de nosotros de alguna forma. Y ellos lo querían representar de eso. Además que bueno, el tema del sudor, que el sudor viene por el calor, viene por el fuego, viene por todo eso. Entonces ellos veían como la propiedad de Inti en nosotros mismos. O sea, Inti se manifestaba dentro del Inca, Inti se manifestaba, y sus descendientes, que eran los que lograban encarnar al poder de Inti, eran los que eran los elegidos para ser los verdaderos emperadores, porque eran los que estaban más aptos para gobernar, eran los que de verdad tenían el poder del faraón, el poder del sol, para ser los gobernantes. Y su culto era llamado el Inti Raymi, que tenía que ver con, bueno, se hacía por estas fechas igualmente, y tenía que ver igualmente con este tema de danzas y fuego, y danzas y movimiento alrededor de una fogata. Un tema interesante con Inti es que se le decía que tenía como 3 caras o 3 fases: el sol del amanecer, el sol del mediodía y el sol del anochecer. O sea, igual hacía este movimiento a través del cielo, solo que lo explicaban de otra forma. Y este Inti pues también está relacionado con Ra, con el egipcio, porque también se decía que Ra tenía 3 momentos: el Ra del amanecer, el Ra del mediodía y el Ra del anochecer. Este tema de las 3 formas pues está asociado en muchas culturas con el tema de las trinidades. Me explico. El sol del amanecer era referenciado como el sol padre, el sol del mediodía era referenciado como el sol hijo, y el sol del atardecer era referenciado como el sol hermano o el sol de la energía, el sol del cuerpo manifestado, Espíritu Santo. o el Espíritu Santo en este caso. Entonces pues es interesante, ¿no? Bueno, con respecto al tema del oro, simbólicamente hay un principio hermético que dice que como es arriba es abajo. Entonces, leyendo las propiedades del oro y cómo pues lo podemos extraer, vemos de que para sacar oro, creo que son 8 toneladas de piedra para 1 gramo de oro. Más o menos por ahí la data. O sea, para sacar 1 gramo de oro se necesitan 8 toneladas de piedra, que pasan por un proceso de golpe, de choque con máquinas super gigantes que hacen ese proceso. ¿Cómo lo interpretaron esto los filósofos alquimistas? De que para nosotros sacar nuestras virtudes y la parte, digamos, más poderosa en nosotros, debemos golpear, es decir, debemos como tallarnos, debemos bloquearnos ante la vida, ante las adversidades, para que eso salga a la luz. Entonces, esta cualidad de la sabiduría, el oro asociado con el sol. Y las trinidades es algo muy interesante porque también representa cómo nosotros como conciencia, o digamos vamos a llamarlo así, como héroes de nuestra propia vida, debemos tener esos 3 tiempos también. O sea, debemos tener un observador que vea desde lejos, pero también tenemos que, para que esa sabiduría sea tal, debemos ser capaces de transmitirla a otros, ¿sí? Entregarla, comprometerme con el fuego, pero también tengo que ser capaz de pasar la noche, o sea, el sol de la noche, o sea, tengo que ser capaz de sobrevivir a las tinieblas, o sea, sobrevivir a la oscuridad, que es en esos momentos de más adversidad por la cual nuestra conciencia pasa. Entonces, precisamente ese es el movimiento simbólico que ocurre aquí sería el Tata Inti. Sí, porque o sea, para hacer la proyección más clara y directa de lo que estamos queriendo decir con las manifestaciones de las trinidades, pues el sol de la mañana, el sol del amanecer es el sol que proyecta la luz, es el sol que crea, es el sol que empieza a mostrar, es el sol padre, o sea, el Dios Padre. El sol del mediodía es el sol que más da calor, ¿no? Es el sol que da más vida, el sol que, donde se siente más, pues es el sol Hijo, el sol Jesús. Mientras que el sol del anochecer, pues es el que ya se está transformando para hacer ese viaje para hacer esa trascendencia a la noche, que es el Dios del Espíritu Santo.
el sol que nos queda de nosotros, ¿sabes? Y ahora, pues vamos a pasar a una cultura que aquí, como nosotros contamos con un originario de la tierra mapuche, pues quisimos incluir al dios Antú, al dios del sol en la mitología mapuche, que igual no deja de ser interesante, ya que Antú, pues se decía que era el dios de la sabiduría, el sol y el espíritu. También era muy relacionado con el poder, la fuerza y la guerra, y era en general los panteones incaicos y mapuches no eran como estos panteones que nosotros conocemos como el griego, que tienen un dios para esto, un dios para esto, un dios para esto, un dios para esto. No, los panteones incas y mapuches eran más reducidos, entonces por eso estos dioses hacían más o menos de todo, tenían toda esa manifestación. Un símbolo de Antú que a nosotros nos llega, por ejemplo, es el sol que se ve en las banderas de Argentina o Uruguay, ese es Antú. Y algo muy interesante es el culto a Antú, que se llama de esa forma. Y que para la cultura mapuche, pues no solamente era un culto de celebración a Antú, sino que era el comienzo del año. O sea, el calendario mapuche empezaba a partir de ahorita del solsticio de verano, con el nacimiento de Antú. Ellos no se regían por el calendario que nosotros tenemos. O sea, que ellos celebraban el año nuevo durante el solsticio solsticio de invierno por ahí. Y los incas igual, los incas también. De hecho, en Chile se decretó feriado, justamente por este feriado. Ayer era feriado. Gracias. Sí, claro, y sangre mapuche, perdón. Sí, y bueno, ya para ir cerrando, no nos vamos de América, sino que nos vamos a la última cultura interesante a resaltar, y es la mitología azteca. O sea, los norteamericanos, parte de los norteamericanos. Y es el dios Tonati. ¿Quién es Tonati? Es el dios del sol y del fuego. Es descrito como un ser de piel rojiza y de cabellos dorados. Al igual que Surya, el hinduista, pues se le solía representar muy adornado, con muchas joyas, muy también asociado al oro, al brillo, a los colores brillantes, a los colores candentes. Y el mito de origen es un mito muy interesante, que es que se decía, bueno, dentro de la descripción de la creación de la humanidad en la cultura azteca, se dice que han existido anteriormente más humanidades a la actual que nosotros vivimos. Y el mundo ha sufrido 4 reinicios. Entonces nosotros vendríamos siendo la 5ª humanidad. Y para cada humanidad se le otorgaba a los humanos un sol diferente. Está pues los soles que, no sé, algunos que han visto la mitología azteca, pues sabrán que existe Quetzalcóatl, que existe Tlaloc, que existen otros dioses ahí que representaban al sol, pero en esas humanidades anteriores. Para nuestra humanidad, que somos la 5ª, estaban los dioses primordiales, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, estaban decidiendo quién iba a ser el encargado de representar al sol en esta nueva oleada. Para eso se presentaron a la candidatura el dios de la soberbia y el dios de la humildad. Tenían que pasar una prueba de sumergirse en el fuego. Y el dios de la soberbia, como bien representa su tema, pues sin pensarlo se lanzó en el fuego, sin estar preparado completamente. Y se quemó, no aguantó el calor del fuego y salió huyendo. Por salir huyendo y por ser cobarde, pues se le maldijo a tener la forma de un felino, y se dice que por este suceso nacieron los jaguares con las manchitas esas. Se dicen que eran las quemaduras de este sol de la soberbia que había escapado. Entonces el dios de la humildad era el único ahí presente, y pues él se lanzó a la prueba del fuego, y él sí quedó él sí aguantó la prueba, sí aguantó el calor, sí aguantó el fuego, y se convirtió en el dios Tonati. Se hacían sus cultos muy interesantes en gran parte del territorio azteca, en todo lo que era toda la religión de los aztecas, de los mexicas y eso, excepto en una ciudad, y era la ciudad de Tenochtitlán. Pero antes de pasar, no sé si quieres comentar algo de esta misma. Bueno, sí, siempre en los mitos siempre se da como esta dualidad de la soberbia y la humildad.
Porque se dice que de alguna manera para acceder a la sabiduría o al conocimiento, uno debe como sentirse parte justamente de la naturaleza e integrarse como fraternalmente a ese proceso. Mientras que, ¿por qué? Porque cuando yo aprendo algo, si yo lo transmito y soy generoso con eso, ahí el que está más aprendiendo es el que lo transmite, porque se está ejercitando en el fluir de ese conocimiento, por decirlo así. En tanto que el soberbio, y aquí voy a citar a Sócrates, el soberbio no tiene posibilidad de conocer, porque él ya cree que sabe. ¿Sí? El humilde reconoce que no sabe, que quiere aprender, por lo tanto tiene posibilidad. En cambio el soberbio, como cree que sabe y se siente separado del otro, entonces no fluye la sabiduría. Y bueno, es lo que pasa muchas veces en estos mitos, que se ve reflejado en estas claves. Sí. Y pues ya para ir cerrando, antes de pasar al Dios final, pues queremos hacer la síntesis de todo lo que hemos venido hablando. Y es que, como comenta Alejandro, estos dioses del sol se han caracterizado por ser muy sabios, por portar la luz, por ser muy inteligentes, por ser muy poderosos y por ser cuidadores, ser protectores, pero que se mantienen a la distancia. Como comentaba, el culto a Tonatiuh se realizaba en distintas regiones del imperio azteca, pero no se realizaba en una ciudad, y era la ciudad de Tenochtitlán, en donde adoraban a Huitzilopochtli. ¿Quién es Huitzilopochtli? Es el dios del sol y de la guerra en la ciudad de Tenochtitlán. Es descrito, como un ser, como un hombre de barbas rojas, de una gran armadura y que portaba pues los colores relacionados con el sol que hemos venido hablando, el rojo, el naranja, el amarillo. Y que se dice que ahí, no estoy tan seguro de este cuento, ¿no? Pero lo leí, y que se dice que cuando los españoles llegaron a tierras aztecas, como que el primer contacto que tuvieron los aztecas con los españoles fue como de asombro, porque ven a los españoles que son hombres rubios o de barbas rojas y eso, y pensaron que era el dios que se les estaba presentando enfrente. Entonces pues obviamente resulta que no. Entonces como que se dice que los aztecas pensaron que era el dios de la guerra que se les estaba presentando. Entonces por eso se mostraron un poco como a la espera de ver qué sucedía, y pues luego se dieron cuenta que no era así. Y por ser su cualidad de dios de la guerra, es un dios solar. Recordemos el tema que yo mencioné hace rato de los dioses del sol y los dioses solares. Los dioses del sol mantienen su posición y están muy restringidos a lo firme, a lo que tiene que ser como tiene que ser, al orden, no se me puede esto desviar, tenemos que hacer las cosas así y así. Los dioses solares, por otra parte, pues tienen otra propuesta, otra visión. Dicen, no, nosotros somos la luz, nosotros tenemos que entregar esa luz que portamos, tenemos que entregar esa luz que tenemos, no podemos simplemente quedarnos sin hacer nada. Entonces nosotros como dioses vamos a bajar a estar con los humanos. Nosotros vamos a intervenir, nosotros vamos a ayudarlos. Y por eso estos dioses solares se relacionan tanto con temas como el cultivo, la fertilidad, la guerra, particularidades muy humanas, que no necesariamente tienen tanto que ver con los que mencionamos anteriormente, como la luz, la armonía, las artes, la belleza. La vida. De hecho estos ni siquiera no necesariamente eran representados como dioses bonitos, o sea, eran representados como deidades normales, pero los que sí eran representados y resaltados como dioses hermosos eran los dioses del sol. Entonces a Huitzilopochtli se le hacía el culto del Panquetzalixtli, que era el culto del solsticio de invierno para los aztecas. Y ahora, ¿por qué es importante hablar de los dioses del solsticio de invierno, si estamos en el solsticio de verano? Pues porque es importante hacer esa diferenciación. Y es que nosotros durante toda la humanidad hemos experimentado de diferentes dioses solares, y vamos a ver que estos dioses solares no son necesariamente dioses del sol. Como por ejemplo en el hinduismo tenemos a Krishna, que es un maestro. Es un maestro de sabiduría que baja de los cielos y viene a entregarle sabiduría a los hombres.
En los romanos y los persas tenemos a Mitra en la celebración del sol invicto, que es un dios de la guerra que baja, él no se puede quedar arriba, él baja y le entrega las artes de la guerra a los romanos. Tenemos a Saturno en las Saturnalias de Grecia, que él antes de Zeus, que todos sabemos que Zeus es el padre, como el gobernante de los griegos, pues antes de Zeus estaba Saturno. Y Saturno, cuando es desterrado, Saturno baja a Grecia y le enseña al pueblo griego las cualidades de la siembra. Entonces también tiene esa propiedad del sol. Y tenemos a un personaje que se llama Dionisio en Grecia o Baco en Roma, en donde también tiene lo mismo. O sea, de hecho él tiene mucha contraparte con uno de los dioses que mencionamos aquí, que es Apolo. O sea, Dionisio tiene otra propuesta. Dionisio no quiere quedarse arriba en el Olimpo, Dionisio quiere bajar, porque Dionisio es el dios de la fertilidad, del éxtasis y de las celebraciones. Entonces Dionisio tiene que bajar, al igual que todos estos dioses, a entregar un mensaje, a entregar una vida, a entregar una nueva propuesta, a hacer esa función del sol que los otros dioses del sol no hacen. Pero ellos tampoco hacen, o sea, es como que son complementarios, pues. Son uno hace la propiedad que no tiene el otro. Porque estos literalmente traen la luz, literalmente traen ese conocimiento. Ellos sí bajan con la luz y se lo entregan a los hombres. Y pues, Krishna se le veneraba en el solsticio de invierno, o sea, después del 21 de diciembre. Al sol invicto se celebraba después del 21 de diciembre, a las Saturnalias eran fiestas que se hacían después del 21 de diciembre, las bacanales no se hacían después del 21 de diciembre, pero tenían que ver por el tema del equinoccio de primavera, y a nosotros nos llega un personaje que celebramos el 24 de diciembre y que es un ser que representa la luz, que bajó de los cielos y que viene a entregarnos un mensaje y que viene a entregarnos una sabiduría. Entonces, podemos hacer, ya para ir cerrando y finalizando, las diferentes dos caras del tema, porque todos la tienen. Entonces, si el solsticio de invierno se celebra a Baco, que es el dios de la felicidad, el dios de la celebración, del éxtasis, de la fertilidad, es un culto más como de celebración, de apoyo, de rumba. En el culto de verano se celebra Apolo, y Apolo vemos que es un dios que está relacionado con la firmeza, con el orden y con propiamente lo que tenemos que empezar a hacer. Esto tiene su explicación, y es que se dice que el proceso del solsticio de invierno, donde se llega a la noche más oscura, tienen que empezar a volver a ver luz, tiene que empezar a renacer esa luz que estamos perdiendo. Entonces por eso estos dioses bajan a traer la luz, porque la luz se está perdiendo en el mundo. Entonces ahí sí tienen que intervenir. En cambio, cuando ya alcanza la luz su mayor poder, entra el solsticio de verano y se dan estas propiedades, de realzar la virtud, de realzar la armonía, porque somos más poderosos, porque tenemos el mayor calor, porque tenemos la mayor luz posible. Entonces se vuelve a dar el proceso, la luz se va acabando y bajan estos dioses. La luz llega a su tópico y vuelven a aquello. En los nórdicos pues se da este fenómeno con Frey y con Balder. O sea, Frey es lo mismo, Frey es un dios de la fertilidad que baja de los cielos a entregar los dones del cultivo y la siembra a los hombres, mientras que Balder es un dios que simplemente es referenciado como la luz y el conocimiento. Y sus celebraciones son estas: la celebración del Yule en diciembre, la celebración del culto de Balder en verano. Entonces, si hablamos de todo esto, sabemos que existe la celebración de la cristiandad a Jesús, el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Entonces, ¿quién nos llega a nosotros en el solsticio de verano? San Juan Bautista. Las fiestas de San Juan son las que se celebran por la cultura de la cristiandad en nuestra cultura pues moderna, que nos llega el cristianismo. Ahora, el culto a San Juan Bautista es interesante porque reúne todos estos símbolos que hemos venido hablando. No es un culto menor, no es un culto X, no es un culto Y de los católicos que celebran a un santo y X, no. O sea, tiene su culto, tiene su parte interesante. Sí, aquí vemos varias cosas, varias claves simbólicas demasiado importantes y que han marcado incluso la historia y la historia de la filosofía propiamente tal.
O sea, hay corrientes de pensamiento que son apolíneas y otras cosas, y hay otras corrientes de pensamiento que son dionisíacas o de las bacanales. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza y nuestra propia conciencia tiene dos movimientos, como el invierno y el verano. Tiene un movimiento de concentración, que sería Apolo, San Bautista Valdes, que es la concentración del maestro. De hecho, ellos son anteriores en la historia, o sea, si le podemos dar una cronología al mito, son anteriores, los cultos de ellos son anteriores a los del solsticio de invierno. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Que son de alguna manera sus maestros. Concentra la sabiduría y después de esa concentración viene un momento de dispersión o de entrega, justamente de darle vida a esa enseñanza. Entonces son movimientos que nosotros lo hacemos consciente e inconscientemente, ¿no? O sea, es como ya llega el lunes, nos ponemos a política, o sea, hay que trabajar ya el miércoles, ya el jueves, ya empieza a afectar la luna y ya queremos hacer dispersión. Entonces son esas dos fuerzas que se dan nosotros y que son distintos tonos, pero como bien decimos, pues son complementarios para la vida en la tierra, en la naturaleza y por lo tanto también la vida de nosotros. Entonces el arte de conocernos a nosotros mismos es saber movernos en esos dos extremos, en esos dos momentos. Y bueno, estos tienen una cualidad que, bueno, representa a San Juan Bautista muy bien, que es el tema del bautismo, propiamente tal. Y el bautismo, como sabemos, se utilizan mucho las aguas purificadoras. Son aguas aquietadas por inmersión. Entonces quiere decir que hay como un renacimiento. O sea, el bautismo es como una iniciación para empezar a vivir una nueva vida, que es el proceso que hace la tierra también para hacerse nuevamente fértil y hacerse nuevamente, digamos, productiva de alguna manera. Entonces, este proceso que hace la naturaleza también se dice que lo puede hacer nuestra conciencia. ¿Cuándo? Cuando ya, lo que decíamos antes, ya no dejamos solamente de mirar hacia afuera las cosas, sino que empezamos a ver el mundo para conocernos a nosotros mismos. Ahí recién despertamos. Y a eso es lo que se dedican las escuelas de filosofía clásica. ¿Ves? A hacer ese renacimiento, a hacer ese bautismo, de renacer constantemente todos los días, porque es una necesidad humana. Cuando no lo hacemos de manera consciente, entonces viene la inconsciencia, que es esa, uy, no, estoy harto, estoy cansado del trabajo, de la familia, quiero como borrarme, quiero salir a escapar. Bueno, me tiro mi buena rumba, me despierto como a los 3 días y ahí se supone que hay un renacimiento, pero no pasa nada, porque no está la conciencia. Entonces, esos serían los dos movimientos. Y bueno, lo del solsticio de verano sería como la parte más de la razón, ¿sí? De la concentración, y la otra parte sería las pasiones o las emociones, que son dos elementos de la psique que tienen que, pues, armonizarse en torno a la sabiduría. Sí, y el rito, pues, del bautismo propiamente entonces tiene su significado con todo lo que hemos hablando. O sea, esa sumergión en el agua que tiene que ser aceptada, pues es ese viaje a los infiernos. O sea, bajar como hace Ra, que Ra se oculta, como comenté, se oculta por los mares, se sumerge dentro del agua y entra al infierno. O sea, bajar a esos infiernos, desprendernos y purificarnos con la ayuda del agua, y al salir salimos renovados, salimos purificados. Exacto, o sea, esa expresión viene más o menos de ese tema. O los cultos que no tienen que ver con el agua, sino los que mencionamos de las hogueras y eso. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos no celebraban al sol a las 12 del mediodía con la pepa ahí, sino que la celebraban en la noche. Lo celebraban en medio de la oscuridad, donde encendían la hoguera. O sea, tenían que buscar esa luz, tenían que sumergirse en la oscuridad. Porque sobre todo para los pueblos originarios, más para los de la era chamánica y todo eso, pues o sea, el tema de la oscuridad y la ausencia del sol era un pavor. O sea, porque no conocían lo que había más allá de lo que podían ver con luz. Entonces, entrar en la oscuridad para ellos era un tema complicado, y eso creo que
habla de eso muchas veces, de que bueno, de que Carl Jung creo que es el que habla de que hay que combatir nuestras propias sombras, pues tenemos que enfrentar ese mundo sombrío que hay dentro de nosotros y iluminarlo, pero no con cualquier luz, sino con la luz que nosotros tenemos para mostrar de nosotros mismos. Entonces se hace ese viaje, ¿eh? Y por eso yo comentaba al principio, cuando hablé de Jano, el dios de los solsticios, por eso hablé de que hay un Jano infernal y un Jano del comienzo. Ese Jano infernal, que es el del invierno, es el que empieza como a vivir esa época de oscuridad, ¿no? Porque está llegando la noche más oscura del año. Entonces está empezando como ese proceso. Mientras que cuando llega al solsticio de verano empieza el Jano del comienzo. O sea, empieza el Jano de volver a la vida, volver al ritmo, volver a la actividad. Entonces pues ahí vienen los temas del Jano infernal y el Jano del poeta. Antes de pasar al breve comentarios y preguntas, los dejamos invitados para seguir desarrollando estos temas, porque gracias a la filosofía es que nosotros podemos generar la perspectiva para leer todos estos mitos y todos esos símbolos y relacionarnos con nuestra vida. Entonces bueno, nosotros nos dedicamos a esto de manera constante a través de nuestros cursos. Aquí tenemos varios participantes que